Bienvenidos a una nueva clase de lengua. Hoy vamos a hablar de la sílaba y la acentuación de palabras. Bien, pues mirad, en esta presentación os voy a explicar un poco lo que son las sílabas y la acentuación de palabras, pero lo primero que tenemos que hacer es empezar por conocer las palabras, en qué partes se dividen y qué es una sílaba tónica y una sílaba átona. Mirad, como podemos comprobar, en esta primera palabra que tenemos aquí en el ejemplo, camiseta, ¿veis? Aquí tengo la palabra camiseta, y esta camiseta, cuando la pronunciamos en español, lo hacemos a través de golpes de palabra. Cada golpe de palabra lo definimos como sílaba. Pues la flecha esta, como veis aquí, me lleva a esos golpes de voz. Camiseta, que yo lo he representado aquí con 4 cuadraditos. Bien, pues estos 4 cuadraditos me están diciendo cuál es la fuerza de una parte de la palabra. Por ejemplo, camiseta. La parte azul me lo dice que ese golpe de voz lo hace suave, y la parte roja me está indicando que esa parte de la palabra, esa sílaba de la palabra, se pronuncia fuerte. Bien, pues camiseta, esta será una sílaba átona. ¿Por qué? Porque las sílabas átonas son las más suaves. De todas las que hay en una palabra, la más suave. Esta es una átona, esta es tónica y esta es átona. En una palabra no puede haber más de una sílaba tónica, pero átona sí hay. Tantas menos una. Vale, una vez que hemos conocido que es una sílaba tónica y una sílaba átona, vamos a pasar a la siguiente parte de la presentación y vamos a hablar de las palabras aguda, llana y esdrújula. Fijaros, las palabras nosotros las clasificamos de 3 tipos, según lleve su palabra átona o su palabra tónica, es decir, donde esté, en qué posición esté en cada una. Pero en este caso nos vamos a fijar en la parte tónica. Mirad, una palabra aguda es aquella que al leer la palabra, la sílaba tónica está al final del todo. Una palabra llana es cuando su sílaba tónica está en la penúltima posición. Y una palabra esdrújula es cuando su sílaba tónica está en la antepenúltima posición. Vamos a ver ahora mismo unos ejemplos de este tipo de palabras. ¿Veis? Ahora mismo lo acabamos de ver. Por ejemplo, una palabra aguda sería comunidad. La palabra comunidad tiene la sílaba tónica al final de la palabra, por lo tanto es aguda. Palabra llana, calabaza. Esta palabra tiene su parte, su sílaba tónica en la penúltima posición. Y una palabra esdrújula es cuando está en su penúltima posición, como por ejemplo bolígrafo. ¿Veis? Estas son las posiciones. Bien, una vez que ya conocemos las palabras aguda, llana y esdrújula, vamos a pasar a conocer qué es la acentuación. Mirad, una acentuación o una tilde es una rayita que se pone encima de cada una de las vocales. Esa rayita no es un sinsentido, es decir, esa tiene una función muy importante y es conocer cómo se pronuncia una palabra o dónde lleva la fuerza. Pero claro, no todas las palabras llevan tilde, otras palabras no la necesitan. Aquí tenemos de ejemplo útil, pájaro y acordeón. Esas palabras sí llevan acento. Si yo a útil
no le pongo el acento aquí, entonces sería útil. Por lo tanto, cambiaría esta palabra de sentido y no tendría significado para nosotros. Sin embargo, aquí, como podemos comprobar, hay palabras que no tienen esa rayita, como puede ser caracol o como puede ser papel, porque realmente no la necesitan. Pero ¿cuándo la necesitan y cuándo no la necesitan? Vamos a ver exactamente por qué llevan tilde. Es decir, ¿por qué necesitan la tilde? Aunque lo hemos explicado antes, vamos a ver muy claro un ejemplo. Mirad, en el recuadro verde viene a decir lo mismo que he explicado, pero ahora vamos a ver con un ejemplo. Juan compró una sábana ayer. Sábana, como podéis comprobar, lleva aquí, lleva una rayita. Y también me está diciendo que esta palabra dice sábana, que hace referencia a la ropa de la cama. Pero ¿y si yo digo Juan compró una sabana ayer? Ojo, una sabana es un ecosistema terrestre. ¿Y desde cuándo alguien puede comprar una sabana? Fijaros, si yo no le pongo el acento, la oración pierde sentido. Es decir, sabana es un ecosistema terrestre. ¿Vale? Entonces, ahora mismo hemos justificado porque es muy necesario la acentuación de palabras. Ahora, ¿cómo y cuándo tengo que acentuar yo esas palabras? Pues vamos a ver cuándo se hace. Mira, como habíamos dicho antes, existen palabras agudas, palabras llanas y palabras esdrújulas. Bien, vamos a ir poquito a poco y vamos a aplicar cada una de ellas y vamos a tener los ejemplos. Fijaros, palabras agudas. Ya hemos dicho que la sílaba tónica está en la última sílaba. Bien, pero ¿cuándo le ponemos la rayita? ¿Cuándo le vamos a colocar la rayita aquí al final, en la última sílaba de esta palabra? Pues cuando acaban en N, en S o en una vocal. Eso quiere decir que tiene que acabar en N, tiene que acabar en S o en una vocal. Vamos a comprobarlo. Aquí acaba en... Vamos a rodear la N con azul. Pues aquí tengo la N con azul. Ahora vamos a coger este color y la S con morado. Pues fijaros cómo la S acaba en morado. Y ahora la vocal. Vamos a cogerla con amarillo. No, vamos a cogerla con rojo mejor. Y vamos a rodear vocal. Y aquí, fijaros, en vocal. Si yo no le pongo aquí el acento, diría navego. Pero yo quiero decir navegó. ¿Vale? Bien, vamos a pasar ahora a las palabras llanas. Las palabras llanas tienen un truquillo. Es justo lo contrario a las palabras agudas. Primero, la sílaba tónica está en la penúltima sílaba. Es decir, ya lo hablamos antes. Si empezamos por la derecha, a contar, sería una en la segunda. Y, como hemos dicho, es lo contrario de las palabras agudas. Es decir, no tiene que acabar en las consonantes N o S o en vocal. Fijaros, aquí tengo palabras que tienen la rayita en la penúltima vocal. ¿Veis? Pero en ningún momento acaban en N, en S o en vocal. Fijaros que aquí acaba en Z, aquí acaba en L y aquí acaba en R. En ningún momento se cumplen estas tres, sino que es al contrario. Si yo me encuentro una palabra que acaba en diferente y además lleva la fuerza de la palabra tónica en la penúltima sílaba, entonces sí le vamos a colocar la rayita. Y la más fácil de todas es las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son las más fáciles. Primero, porque van en la sílaba antepenúltima. Y segundo, siempre se acentúan. Siempre las tenemos que acentuar.
que no se nos olvide. Siempre van acentuadas. Siempre. Vamos a rodear esto, siempre. ¿Ve? Pájaro, cárnico y hábito. Esas tres palabras están acentuadas porque son esdrújulas. Vale, pues ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque quiero explicaros dos detalles. Primero, existen otras palabras que se llaman palabras sobresdrújulas. Las palabras sobresdrújulas son aquellas que llevan la acentuación o la sílaba tónica más atrás de la antepenúltima. Es decir, si empezamos a contar de derecha a izquierda, podrían estar perfectamente en la cuarta, en la quinta o en la sexta posición. Y igual que la esdrújula, siempre se acentúa. Fijaros. Véndemelo. Véndemelo. Sería primera, segunda, tercera y en la cuarta posición. Rápidamente. Juan vino rápidamente. A ver en qué posición está. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Y fijaros aquí esta palabra tan grande. Alfabéticamente. Ordéname esas palabras alfabéticamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero siempre se acentúa. Y ahora me quiero parar un momentito en palabras iguales que hay que diferenciar. ¿Esto qué quiere decir? Existen palabras que necesitan del acento, aunque no lo necesiten. Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño inciso. Los monosílabos no se acentúan en caso de que sea necesario. Pues en este caso son monosílabos y es necesario acentuarlos. ¿Por qué? Porque si no, podría pasar a confundirnos. Por ejemplo, cuando usamos él como pronombre hay que poner siempre acento. Estoy poniendo solamente algunos, hay más. Ahora diré otro más. Y cuando hablamos de artículo determinado, él no se acentúa para diferenciarlo. Vamos a poner un ejemplo. Para él. Él fue al cine. Juan fue al cine, él fue al cine. Él como artículo, el coche paró frente a la señal de stop. Ese él no lleva acento porque funciona como artículo. Segundo que tengo aquí, el T como infusión y planta, si lleva acento, y el T como pronombre en función de objeto indirecto en una oración, que es un pronombre reflexivo, no llevaría acento. Juan te quiere comprar algo. Ese T no lleva acento. Ahora, el D. Fijaros, bueno, esto ya lo hemos visto y ahora el D. El D. D del verbo dar. Ojalá me dé tiempo. Ese D lleva acento. Que no es lo mismo que de preposición. Juan, el del primero, pasó frente a la frutería. Juan, el del primero pasó frente a la frutería. A ver, hemos hablado de del, ¿verdad? Pues del es una contracción que sería de más el. Este sería del. Este de hace referencia a este de, ¿vale? Juan, el del primero, pasó frente a la frutería. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de nuestra explicación. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poquito más sobre las palabras, las sílabas y la acentuación de las palabras.